aquí en la cabina, y nos da gusto también saludar a esta hora al excomisionado de paz, exalto comisionado para la paz y director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad Javeriana para la alteración del orden público, el doctor Miguel Ceballos. Doctor Miguel, gracias por estar con nosotros. Juan, muchas gracias a ustedes. Un buen día para ustedes, para todos los oyentes de la FM. Usted está en este momento conectado con nosotros, está en las grandes pantallas de Pública en todo el país, está en nuestro YouTube de la FM Colombia. Usted tuvo bajo su responsabilidad los diálogos, la exploración de los diálogos, pero también la decisión de suspender esos diálogos con distintos grupos, particularmente con el ELN. Doctor Ceballos, ¿qué está pasando con el ELN y con las disidencias de las FARC? ¿Cómo se llegó a esta plomera que tiene el mapa de Colombia encendido en esas disputas y cómo se puede salir de esto? Bueno, Juan, esta situación que está viviendo Colombia es el resultado de una suma increíble de errores. Este gobierno ha cometido todos los errores posibles, primero por una falta de estrategia total, en la llamada paz total, fíjese, que es una paz imposible de lograr porque el propio gobierno se ha encargado de generar una dispersión, una atomización de los grupos. Cuando comienza este gobierno, el propio comandante de las fuerzas militares dijo que había cerca de 14.000 hombres en armas. Hoy estamos hablando de cerca de 30.000 hombres en armas. Y no hay, traza o conciencia de la estrategia del gobierno, porque primero está totalmente desarticulada. Hay un Consejo Superior de Política Criminal que preside el ministro o ministra de Justicia y uno no escucha que se haya reunido ese consejo. ¿Por qué? Porque este es un tema de lucha contra la criminalidad y la delincuencia, que debe ser una lucha de Estado, no solamente de un ejecutivo que está desarticulado, la mitad de su gabinete, incluido el ministro de la Defensa, no está activo, y que tiene que mostrar coherencia, tiene que mostrar estrategia y sobre todo responsabilidad. Tenemos el país incendiado, Juan, y eso es increíble. No podemos seguir tolerando esta falta de compromiso y de eficacia de un gobierno que simplemente enuncia políticas, enuncia, líneas de trabajo, pero no tiene ni siquiera coherencia interna en el propio gobierno. La conmoción interna está en el propio gobierno. Doctor Ceballos, con los buenos días. Usted en el diagnóstico que hace, pues saca en claro que la política de paz total del gobierno del presidente Petro podría estar provocando esta ola de violencia. ¿Cuáles son los errores esos que usted menciona que podría haber cometido el presidente Petro que hayan provocado el desorden público que tenemos hoy en el país? Lo que ocurre en Catatumbo, lo que está pasando en el Chocó, lo que hemos visto en Nariño, lo que ocurre en Cauca. ¿El error o los errores más delicados que ha cometido Petro en esa política de paz total? William, lo primero que hay que decir es que los llamados ceses al fuego no son bilaterales. El único que cesa al fuego es el Ejército Nacional y la Policía. Eso es muy triste. En un esquema de los grupos armados como el que está viviendo hoy Colombia, y yo lo voy a decir y lo voy a decir con toda claridad, el ELN y los otros grupos que están sentados en distintas mesas no deberían tener el reconocimiento de estatus político. Y se lo digo de una manera muy clara, el ELN generó la situación, y lo acaba de mencionar en una entrevista extensa la señora defensora del pueblo. Desde 1997 no había un desplazamiento tan grande como el de hoy. Estamos hablando de 53.000 personas. Eso no se había presentado nunca en Colombia. Estamos hablando de 15 personas firmantes del acuerdo de paz que están algunos desaparecidos, otros ya encontraron sus cadáveres. Estamos en una situación que afecta a más de 500.000 personas en el Chocó. Y lo primero, para responder su pregunta, el gran error ha sido el de los ceses al fuego, porque eso evita que haya una iniciativa ofensiva por parte de nuestra fuerza pública. La fuerza pública tiene que estar actuando para desarticular
desarticular estos grupos armados, que son grupos armados totalmente delincuenciales. Y me atrevo a decir que el ELN ya no tiene estatus político, porque fue el propio presidente Petro el que dijo que la bandera roja y negra del ELN estaba teñida de coca. Y cuando un presidente de la República le dice a un grupo que es narcotraficante, pues es narcotraficante, no es un grupo que tenga un estatus y un carácter político, y así hay que considerarlo. Igual las llamadas disidencias, que son 4 o 5 grupos que vienen desde la época de Gentil Duarte y de Iván Márquez, y hoy tienen tantos líderes que ya ni siquiera, o líderes mejor no, tantos cabecillas que ya ni siquiera se sabe con quién se puede entrar a gobernar. Entonces, con las consecuencias de una falta de articulación, segundo, falta de estrategia unificada, y lo dijo también la defensora de una manera muy clara. Ella estuvo en el Catatumbo varios días y dice que la falta de comunicación entre los distintos grupos de negociadores del gobierno es increíble. No se hablan los negociadores que estaban en la mesa con el ELN, no se hablan con los que están en la mesa de las disidencias de Calarcá, Córdoba, con el llamado Iván Mordisco, y así es muy difícil. Si el gobierno no se habla, y yo insisto, pues hay una conmoción interior en el liderazgo de este país. Es el doctor Miguel Ceballos, excomisionado de Paz. Muchas gracias, doctor Ceballos, por estar con nosotros esta mañana. A ustedes muy buen día.